tardes, señor juez. Comparece ante su despacho Julia Alberto Rodríguez, abogada de la parte demandante, con el fin de solicitar como primera pretensión principal el pago de la indemnización por despido arbitrario conforme lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Como segunda pretensión principal, el pago de la indemnización por daño moral por el monto de 100.000 soles. Y como pretensión accesoria a ambas pretensiones mencionadas, el pago de costos y costas del proceso. Y ello en mérito a los fundamentos que pasaré a exponer. El señor Carlos Chumacero, hoy demandante, trabajó desde el 15 de noviembre del año 2008 hasta el 3 de junio del año 2019 en la empresa All Sales SAC, donde su último puesto fue de subgerente de ventas. El 3 de junio del año 2019, mi patrocinado se dio por despedido por la comisión de actos de hostilidad realizados en su contra, conforme lo previsto en el literal C y G del artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Respecto del literal C, artículo 30 de la ley antes mencionada, constituye un acto de hostilidad equiparable a un despido el traslado del trabajador a un lugar distinto de aquel en el que prestaba sus servicios, con el fin de causarle un perjuicio. En ese tenor, por la decisión unilateral de la empresa y con el fin de causarle un perjuicio a mi patrocinado, el 15 de mayo se le traslada a un lugar distinto del que habitualmente trabajaba, dado que no se le permitió el ingreso para que pueda asistir a realizar sus labores en el local principal de la empresa. La intención de causarle perjuicio a mi patrocinado radica en el hecho de una denuncia manifiestamente falsa realizada por el señor Pietro Bambarén, en donde éste le acusa a mi patrocinado por hostigamiento sexual. Asimismo, es preciso agregar también el hecho de la propuesta realizada por el gerente de recursos humanos, el señor Eduardo Espinosa, donde le indica a mi patrocinado que renuncie a su puesto de trabajo y agregado a ello que le pagaría pagos extras hasta que encuentre un lugar de trabajo. Hechos totalmente inaceptables. Ahora, respecto del literal G del artículo 30 de la LPCL, constituye un acto de hostilidad equiparable a un despido los actos que afecten la dignidad del trabajador. En este caso, señor juez, se le ha afectado a mi patrocinado el hecho de que no le permitan el ingreso a sus labores. Además, que hayan confabulado con el fin de que renuncie a su puesto de trabajo. Asimismo, es preciso agregar que como mi patrocinado no aceptó la propuesta de renuncia del gerente de recursos humanos, este le ha cursado una carta abierta a los familiares de mi patrocinado en su domicilio, informándoles que venía siguiendo un procedimiento de investigación por hostigamiento sexual, hechos que conllevaron que a la fecha tengan problemas familiares. Señor juez, en el artículo 22 de nuestra Constitución Política del Perú, regula que el trabajo es un deber, pero también es un derecho. Derecho que se le está vulnerando a mi patrocinado, por ende que se realice también como persona. En ese sentido, por los hechos y acontecimientos suscitados, mi patrocinado el 24 de mayo cursa carta por la comisión de actos de hostilidad en contra de la empresa, con el fin de que puedan inventar su error. Sin embargo, en vez de corregir ello, confirman y ratifican su conducta reprochable. En consecuencia, el 3 de junio, mi patrocinado se da por despedido por la comisión de actos de hostilidad realizados en su contra, conforme lo previsto en el artículo 35 de la LPCL. En ese sentido, señor juez, por los fundamentos expuestos, solicito a su despacho declare fundada mi demanda. Muy buenas tardes, señor magistrado. En mi calidad de abogada de la empresa demandada All Sales SAC, solicito a su despacho declare infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por el señor Carlos Chumacero en mérito a los siguientes fundamentos. En primer lugar, paso a señalar la siguiente frase. Para investigar la verdad es preciso dudar. Con fecha 13 de mayo del presente año, el señor Pietro Bambarén interpuso su queja ante la Gerencia de Recursos Humanos contra el señor Carlos Chumacero por hostigamiento sexual laboral. Frente a ello, la empresa realizó investigaciones para llevar un procedimiento acorde a derecho
y lograr recabar todas las pruebas necesarias. Es allí que la empresa, a través de su poder de dirección, esto regulado en el artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y en mérito a lo que señala la Ley 27942, ley que previene y sanciona el hostigamiento sexual, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 010-2003-MINDES, decidiera establecer una licencia con goce de haber al señor Carlos Chumacero mientras las investigaciones se llevaban a cabo hasta el 21 de mayo del presente año. En todo momento se ha otorgado las garantías necesarias para su defensa y se ha respetado el debido procedimiento. Pero era meritorio extender la licencia con goce de haber hasta el 28 de mayo del año en curso, y resulta que con fecha 24 de mayo el señor Carlos Chumacero nos imputó la comisión de actos de hostilidad, esto regulado en el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, inciso C y G. Señor magistrado, debemos señalar que la empresa en ningún momento ha realizado actos de hostilidad al señor Carlos Chumacero, y debemos precisar respecto al literal C del artículo 30 de la LPCL que esto se refiere cuando un trabajador es trasladado a otro puesto de trabajo al que habitualmente venía laborando con el ánimos de afectar su traslado físico al puesto de trabajo. Este supuesto no encaja con los hechos que nos refiere el señor Carlos Chumacero, ya que la suspensión de labores se debió a una causa, y esta causa es ser una medida cautelar en pro del hostigado. Vale señalar también que tenía un carácter temporal y no permanente. Ahora, de la conversación que nos refiere entre el señor Carlos Chumacero y el gerente de recursos humanos, el gerente de recursos humanos le genera una sugerencia, mas no le impone o le obliga a renunciar al puesto de trabajo. En tal sentido, no existió dolo en su comentario. Respecto al literal G del artículo 30 de la LPCL, negamos haber afectado la dignidad del trabajador, ya que la licencia es legal y fue con goce de haber. En tal sentido, el trabajador venía percibiendo su remuneración. Y además señalamos respecto a la carta en la que le cursamos al domicilio del demandante, que esta fue al amparo del artículo 43 del Decreto Supremo 001-96-TR, en la cual esta carta se extendió al domicilio del trabajador porque es el último domicilio señalado por el demandante al centro de labores. Por todo lo señalado, señor magistrado, le pedimos declare infundada la demanda en todos sus extremos.